Bueno, creo que ya ahora sí podemos empezar. Ya son las 4:04, entonces ahí, para empezar, que Dios los bendiga a todos, que tengan una hermosa tarde y que sea mucha bendición esta reunión virtual. Entonces vamos a empezar poniendo todo esto en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija y pidiéndole su cobertura para Fabricio y para todos nosotros. Entonces pedimos al Señor, Padre Celestial, quiero, Señor, pedirte por cada una de estas personas, Señor, que hoy nos acompañan, que hoy, Señor, sacaron de su rato, de su tiempo, Señor, que tienen en sus agendas muchas veces, Señor, ocupadas, pero saca un espacio para el conocimiento, Señor, para escucharte, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, y principalmente, Señor, para cumplir con lo que tú mandas de congregarnos, Señor, de siempre estar, Padre Celestial, con la ilusión, con el amor y con el deseo de conocerte más, Señor, de diferentes formas. Hoy quiero agradecerte por este día, quiero agradecerte por todo lo que tú nos has permitido, Señor, hacer en esta mañana y en lo que hemos estado de la tarde. Quiero pedirte la bendición, Señor, para Fabricio. Te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, por su mente, por su vida, Señor, por su corazón. Dale discernimiento, dale sabiduría, dale inteligencia para saber, Señor, qué decir, que las palabras, Señor, de que Él vaya hoy a compartirnos, Señor, sean dirigidas por el Espíritu Santo, Señor, que tú le des a Él el poder como el hacer, Señor, para compartirnos. Hoy te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que nos conectamos, Señor, por todas sus familias, por sus hogares, para que tú, Señor, estés con ellos y con nosotros, Señor, que nos protejas, que no, Señor, que nada malo nos pase ni a nosotros ni a nuestros familiares, Señor, y que podamos, Padre Celestial, recibir este conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de la palabra, Señor, que recibamos, podamos llevar en práctica, Señor, lo que tú nos mandas a hacer. Hoy quiero, Señor Padre Celestial, pedirte para que seas tú el centro de esta reunión y que tú nunca te apartes y no nos abandones de esta congregación. Bendice, Señor, al ministerio Abba Padre, Señor, a todos los que pertenecemos a este ministerio, Señor. Quiero agradecerte nuevamente, Señor, y todo esto pedírtelo en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Bueno, ahora vamos con la alabanza. Bueno, hermosa alabanza y que nos recuerda que Él siempre estará con nosotros y está con nosotros. Y esa es la certeza que tenemos que tener y la única seguridad que tenemos. Ahora vamos a escuchar la prédica de nuestro pastor Fabricio, entonces le voy a dar pase a Fabricio. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Laura, por la oración. Bueno, gracias por acompañarnos, los que se conectan el día de hoy, el sábado. Vamos a ver hoy un tema que el Señor nos manda y coincide con la alabanza que estábamos haciendo, que tiene que ver con la confianza y el tema de no tener doblez en el corazón. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que por favor tomes control de cada palabra que salga de mi boca para que sea palabra que edifique, Señor, la iglesia por la cual tú pagaste con tu sangre. En esta tarde también, Señor, nos descontaminamos de espíritu, alma y de cuerpo y te pedimos perdón por todo pecado cometido, Señor, toda rebelión, toda iniquidad, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, todo pensamiento vano y sin sentido que hayamos tenido, todo lo que haya enojado y contristado al Espíritu Santo, te pedimos perdón. Te pedimos, Padre amado, en este momento, Señor, que seas tú el que nos hables a través de tu palabra. Yo en lo personal declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Padre amado, que no haya ninguna distracción, Señor, en las personas que van a escuchar el mensaje, Padre del cielo, para que
el mensaje sea claro y conciso, y lo más importante, que sea un mensaje práctico, Señor, para ponerlo en obra cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, toma control de la conexión, Señor, y también, Padre del cielo, toma control de interrupciones, que no haya ninguna interrupción en ninguno de los hogares donde está llegando este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí están la filmina número 1 siempre, ¿verdad? Con la dirección de correo electrónico, el WhatsApp del Ministerio a Padre para consultas y para hacer también estudios bíblicos, para cualquier tipo de duda. Ahí está el correo electrónico y también en la parte inferior está la dirección del canal de YouTube, donde están quedando grabadas las prédicas todos los sábados. El tema que el Señor nos pone en esta tarde a desarrollar es venciendo el doble ánimo. Y bueno, el Señor puso esta semana precisamente a escudriñar acerca de este tema que es muy frecuente en muchos creyentes, ¿verdad? Y esta primera filmina tiene una intersección, una Y, como le digo yo, ¿verdad? Que a veces llegamos a una Y donde uno siempre tiene que escoger izquierda o derecha, sí o no. Y la vida nuestra, en la vida cristiana, eh, siempre está llena de decisiones que hay que tomar con la guía de la palabra de Dios, que es la luz, ¿verdad? Que alumbra nuestro camino, dice la Escritura. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio 30, del 14 al 16, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, en esta primera filmina está puesto, ¿verdad? El tema de que el doble ánimo que vamos a estudiar hoy, cómo es que dice la Escritura que lo podemos vencer, si no se agenda y si no lo ponemos delante del Señor para que eso se quite, nos puede conducir a caminos de muerte. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El Señor, que es nuestro Dios, Él nos ofrece siempre la opción, ¿verdad? O mejor dicho, nos pone las dos alternativas, como en Deuteronomio 30, del 14 al 16. Él nos pone delante la vida y el bien, la muerte y el mal, y nosotros tenemos que escoger, ¿verdad? Porque Él no puede obligar a nadie, o Él no obliga a nadie, mejor dicho, a amarlo a Él y ni a seguir sus mandamientos. Él nos dio algo que se llama libre albedrío. Y hoy vamos a ver que para poder vencer el doble ánimo, ¿verdad? Sí se ocupa de la voluntad de la persona. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para doble ánimo, que aparece en 2 versículos del libro de Santiago, es la palabra dipsicos. De ahí viene, bueno, de la segunda raíz, psicos viene de psicología y psique, que es una palabra antigua para referirse al alma. Y dipsicos es dos almas. O sea, es una persona que tiene, como decir, es una bipolaridad espiritual, por decirlo de alguna manera. Dos pensamientos. Es vacilante, dudoso, fluctuante, inconstante. Esa es la definición de una persona con doble ánimo. Y ahora en la alabanza el Señor nos está recordando que Él nunca falla, ¿verdad? Y es parte de lo que a mí siempre me llama la atención, de que cuando el Señor escoge un mensaje para desarrollar un tema, todo coincide, porque todos, ¿verdad? Estamos recibiendo de Él, del Espíritu Santo, en este sábado un mensaje que viene directamente de Él, porque Él no quiere que nosotros tengamos esa lucha interna, ¿verdad? Como si estuvieran dos personas viviendo dentro de uno. Es una fortaleza que se encuentra en el corazón, eso lo dice el libro de Santiago. El doble ánimo
La mente participa, pero la Biblia dice que está en el corazón. Causa pensamientos y emociones divididas, generalmente opuestas. Se puede escribir como una guerra, una lucha interior con pensamientos, emociones y comportamientos que cambian, fluctúan como un péndulo. Es una persona que puede estar contenta ahorita y dentro de un ratito está triste o enojado. Amanece un día con gozo, el otro día sin gozo, o triste o con depresión. Un día está con ganas de hacer la voluntad de Dios y el otro día está en un lugar donde no debería estar, exponiéndose a eventos, conversaciones y personas donde no debería exponerse. Y investigando este tema, muchos, porque eso también lo ven en la psicología, ¿verdad? El tema de la bipolaridad, pero en este caso estamos enfrentándolo, viéndolo desde el punto de vista espiritual. La ciencia dice que es una enfermedad del alma que frena, en el caso espiritual, frena el desarrollo y crecimiento espiritual. Porque como vimos en la filmina anterior, llegamos a una Y y ya no podemos seguir avanzando como venimos. Ya no se puede seguir caminando en línea recta, así como venimos, si es que hay doble ánimo. Llega un momento donde es derecha, o sea, la vida, o seguimos con el doble ánimo y nos va a llevar a la muerte espiritual y a la condenación si no se frena el doble ánimo. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, es una condición donde se frena, porque el camino, digamos, que llega el momento donde el Señor nos llama para que tomemos una decisión. Eso fue lo que hizo el profeta Elías, ¿verdad? En Primera Reyes 18, donde le dijo al pueblo que dejaran de caudicar entre dos pensamientos, que tomaran una decisión, que si Baal era Dios, que siguieran a Baal, y que si Jehová era Dios, que siguieran a Dios, pero que ya no estuvieran vacilantes. ¿Ok? Ahora, es una condición del corazón donde el enemigo sí gana ventaja sobre el creyente. Si no, se confronta. Satanás sí trabaja con el doble ánimo. De hecho, lo promueve. El doble ánimo frena el crecimiento espiritual e inactiva a la persona para que no lleve fruto. El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter. Sigue siendo un problema del corazón, pero tiene que ver con el carácter. Por ejemplo, la fe no es un tema intelectual, aunque sí puede empezar, ¿verdad? Una prédica en el área intelectual, en la parte mental, dudas de que genuinamente la Biblia sea la palabra de Dios, de que la escritura sea confiable, ¿verdad? Dudas históricas acerca de si sucedió o no sucedió lo que dice la escritura. Pero a la larga, el creer o no creer no está en la mente, está en el corazón. La Biblia dice, ¿verdad? Que el que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo. Entonces, la fe no es algo que tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el carácter de la persona. Es como la fidelidad en un matrimonio, ¿verdad? Por supuesto que un cónyuge inteligente va a ser fiel por las consecuencias, ¿verdad?, a las que se está exponiendo al ser adulto, ¿no? Primeramente con Dios y después con su esposo o la esposa. Pero tiene más que ver con el carácter, ¿verdad? Porque hay gente que es intelectualmente muy capaz que es infiel en el matrimonio. Entonces es un tema de carácter, de decisión. ¿Ok? Y dice que en este caso es una falta de firmeza porque el carácter no ha sido renovado del todo a través de la transformación, ¿verdad? Del conocimiento que ha entrado a la persona. Por eso, hoy vamos a irnos 100% a la escritura para poder ver de qué se trata el doble ánimo y cómo dice la Biblia que se puede erradicar. La persona se encuentra en el estado del viejo hombre. ¿Okay? Es como que la vieja naturaleza regresa a la persona y comparte, ¿verdad? La vida espiritual con la persona, pero lo que hace es que nos frena. El doble ánimo nos detiene y evita que el Espíritu Santo pueda operar a través de la persona. ¿Okay? La característica principal es ser inconstante. Inconstante, ¿verdad? En la vida espiritual. Sin embargo,
En el versículo de Santiago dice que una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Ahora lo vamos a leer. En todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida. Inconstante en la familia, inconstante en el trabajo, inconstante en la congregación, inconstante en sus finanzas, etcétera. Es, como dice aquí, fluctuante, fluctuante. ¿Okay? Porque hay dos almas adentro, dos pensamientos. Hay una lucha interna de la persona. ¿Okay? La Biblia dice que una persona de doble ánimo no va a recibir ninguna cosa del Señor. Por eso es que es necesario, ¿verdad? Confrontar. Eso se confronta. Y hoy estamos, ¿verdad? Para verlo juntos. El mensaje es para todos. Confrontar. ¿Cuándo? Inmediatamente. Porque el mensaje es para hoy. Y el Señor lo está mandando para hoy. Y la alabanza coincide con el mensaje. Y la alabanza la escoge el Señor. Quiere decir que el mensaje viene directamente de Él. Entonces, yo le pido al Señor que me dé la sabiduría y la unción para poderlo predicar de una manera clara y que sea práctica. O sea, que se pueda utilizar la información para que dé resultado, que sea eficaz. ¿Ok? Entonces, eso hay que confrontarlo inmediatamente. Esta condición del corazón para ser libre de esta esclavitud, porque es una esclavitud que desgasta a la persona y le quita, ¿verdad? Hasta la fuerza y la energía, el ánimo, es una batalla interna que se tiene cuando se padece de este problema. La primera vez que sale, por lo menos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Señor le reclama, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, a Israel le dice, cuán inconstante es tu corazón. Le reclama al pueblo de Israel, cuán inconstante es tu corazón. Le dice el Señor a Israel en Ezequiel 16. En el libro de Santiago, ¿verdad? Dice lo siguiente. El título es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Okay? Esto de subrayar las 12 tribus es importante para lo que viene después que vamos a ver. Porque hubo un grupo de 12 testigos que fueron escogidos en la época de Moisés, uno de cada tribu, que fueron enviados a investigar la tierra prometida y cuando vinieron, la mayoría, ¿verdad? Venía atemorizado por lo que vieron y contaminaron al resto del pueblo con temor y con duda y lo hicieron pecar. Entonces, llama la atención, ¿verdad? Que Santiago empiece su carta, ¿verdad? Refiriéndose o dirigiéndolas a las 12 tribus que están en la dispersión. Y dice, hermanos míos, esto es para creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, como dando a entender de que si uno no puede tener gozo cuando está en diversas pruebas, eso es falta de sabiduría. Y aquí dice que se puede pedir eso a Dios, uno le puede pedir sabiduría a Dios para poder tener gozo en medio de la prueba. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, es el mismo tema, desde el principio, ¿verdad? Hasta el versículo 8 es el mismo tema, es no tener gozo durante las pruebas. Pero pida con fe no dudando nada. Quiere decir que la persona que no entiende que está en una prueba y no puede tener gozo porque no tiene sabiduría, va a empezar a dudar, ¿verdad? De su fe. Y dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí se pierde el control, ¿verdad? Y la persona está prácticamente espiritualmente al garete, como decimos nosotros aquí en este país, porque ya no es el Espíritu Santo el que guía, sino que ya se hace para todo lado, es fluctuante, echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ya vamos a ver por qué el Señor dice eso, que no recibirá cosa alguna del Señor. Porque la Biblia dice en el libro de Números que cuando los 12 espías regresaron y 10 vinieron con un testimonio que no apoyaba la obra de Dios, la Biblia dice que Dios se irritó, Dios se enojó. Lo vamos a ver después. Entonces, eso es porque eso irrita a Dios, lo molesta. Por eso dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, y esa es la palabra en griego, ¿verdad? Psique, que vimos antes, que es dos almas, estar partido en dos, es inconstante en todos sus caminos. ¿Okay? Entonces, esta es la primera revelación acerca del doble ánimo, de acuerdo a Santiago. Cuando se pierde el gozo por estar pasando por pruebas. Una prueba es una circunstancia que no es parte de nuestros deseos en la carne o planes de vida personal, o sea, va en contra del ego, va en contra de los planes de una persona de mundo que lo pasen por una prueba, ¿verdad? Podemos ver algunos ejemplos que vamos a ver ahora y cómo reaccionaron algunos de los hombres de Dios que habla la escritura que pasaron por pruebas muy fuertes, ¿verdad? Pero una prueba, ¿verdad? No va de acuerdo al plan de vida de una persona de mundo. Es una interrupción en su camino. Así como el Señor hoy está interrumpiendo nuestro camino para que analicemos si vamos a estar con un doble ánimo, si vamos a escoger izquierda, vamos a coger a la derecha, ¿verdad? Cuando una persona tiene planes de mundo y el Señor manda una prueba al ser un creyente, eso interrumpe, ¿verdad? Entonces es una prueba. Mucha gente se desanima o empieza a cuestionar o empieza a dudar, ¿verdad? Porque pierde el gozo. Entonces una prueba es una circunstancia que tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Y Satanás sabe utilizar esta falta de gozo para nuestro perjuicio, poniendo desánimo y tristeza. Entonces, esta es la primera, ¿verdad? La primera, porque en el libro de Santiago vienen dos lugares donde habla del doble ánimo. Esta es la primera. Y habla de la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Que es poder entender que si estamos pasando por alguna prueba es porque es la voluntad de Dios y nos están probando la fe. Aquí lo dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de gozo, que es falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, o sea que no dude. Porque el que duda, y aquí dice que es una persona fluctuante, ¿verdad? Cuando se pierde el gozo. Entonces, esto es lo primero que dice Santiago cuando habla del doble ánimo. Ahora vamos a ver, ¿verdad? En el caso, si nos ponemos a analizar, bueno, el enemigo, Satanás, que es astuto desde el principio, ¿verdad? En Génesis 3, vemos, ¿verdad? Cómo es que empieza el misterio de la iniquidad a operar. Y lo primero que ese personaje hizo fue introducir el veneno de la duda, ¿verdad? El veneno de la duda. ¿Por qué es un veneno? Porque la duda hacia la palabra de Dios, ¿verdad? Y es una serpiente que habló en el libro de Génesis. Las serpientes tienen veneno, ¿verdad? Y lo inyectan. De ahí, de hecho, sale que la ciencia saca, ¿verdad? La aguja, el diseño de la aguja del colmillo de una serpiente, ¿verdad? Para inyectar. Satanás mete el veneno de la duda hacia lo que Dios dice en su palabra y desde Génesis 3 él insinúa que Dios miente, porque eso se lo dijo a Eva, que no moriréis, le dijo, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Entonces, Satanás desde el principio pone en duda, le mete duda al ser humano de que genuinamente Dios es bueno, porque a Eva le garantizó que no se iban a morir. Quiere decir que él estaba diciendo que Dios mentía. Y no solo eso, sino que era egoísta, porque no quería, ¿verdad?, que el ser humano fuera igual que Dios. Entonces él vende la idea a través de la duda, ¿verdad?, que Dios limita al ser humano
a desarrollar su verdadero potencial, a desarrollar nuestros propios planes. Que eso es lo que Satanás quiere decir cuando seréis, ¿verdad?, iguales que Dios. Ser mi propio Dios es, mucha gente dice que yo soy el dueño de mi propio destino. Eso no solo es mentira, sino que es una muestra de arrogancia muy grande, porque dicho por el Señor, ni siquiera el aire que uno respira es nuestro, es de Él. Y con solo que una persona deje respirar 5 o no sé cuántos minutos, termina la vida aquí sobre la tierra. Entonces, el que está en control de la vida de una persona es Dios. Pero cuando el Señor manda una prueba y uno pierde el gozo siendo uno creyente, uno está metiéndose en un problema y le está abriendo la puerta a Satanás. Satanás vende la idea también de que por obedecer a Dios yo tengo que restringirme de disfrutar cosas. Eso fue lo que le dijo a Eva, que Dios los estaba, ¿verdad?, deteniendo para que disfrutaran del conocimiento que los iba a hacer igual que Dios. Y así es la persona que después vamos a ver que ama el mundo, que es la otra parte donde se habla del doble ánimo. En la primera parte que estamos escudriñando aquí es el tema anímico, ¿verdad?, el gozo. Pero en la otra, el doble ánimo habla del mundo. Y hay muchas personas que el doble ánimo que tienen es porque el mundo todavía los jala a un punto donde están partidos en dos. Porque o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. O soy amigo de Dios o soy amigo del mundo. No podemos estar en esa Y para siempre. Hay que tomar la decisión. Entonces, Satanás mete duda, cuestionando lo que Dios dice en su palabra, insinúa que Dios es mentiroso y además que es egoísta. Y además de que por obedecerlo nos vamos a privar de disfrutar cosas que nosotros nos merecemos disfrutar, porque están disponibles. Entonces, este ser, que es muy astuto, introdujo la duda en el corazón de Eva para apartarla de la comunión con Dios, que ese es el objetivo de Satanás, sacarnos a nosotros de la condición del Salmo 91, del 1 al 2, ¿verdad?, que es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, es sacarnos de ahí, porque si nos saca de la amistad con Dios, ahí sí nos puede atacar con toda libertad o con mayor libertad. Lo que quería Satanás o lo que quiere siempre es sacarnos de esa relación de amistad entre el hombre y Dios. Y pongo entre el hombre y Dios porque la misma alabanza decía que el Señor está esperando. O sea, el que se aleja es uno, no él. Uno es el que se aleja. Dios está esperando que uno regrese. Él es firme, él no es fluctuante, dice la Escritura. Entonces, Satanás rompió la relación de amistad entre el hombre y Dios y empezó metiendo duda al ser humano de que Dios genuinamente es bueno, aunque hayan pruebas de por medio. La duda, ¿verdad?, que es desconfianza, es un pecado. Ahí está el problema. La desconfianza es pecado y nos lleva a la desobediencia. La incredulidad hace que quitemos nuestra atención de Dios o hacia Dios y nos enfoquemos en las circunstancias y en nosotros mismos. Por eso es que el Señor dice que Él probó al pueblo de Israel en el desierto para ver si iban a ser obedientes y si le iban a amar y iban a seguir sus mandamientos. Los expuso a situaciones donde ellos llegaron a Y también, como en el Mar Rojo. Bueno, ahí ni siquiera era una Y, había un mar. A ver qué hacían. Entonces, de ahí se abre el camino, si escogen la derecha. Si se escoge, ¿verdad?, la obediencia, el Señor va abriendo el camino. Pero la incredulidad hace que uno pierda de vista a Dios y se fije nada más en las circunstancias. Que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad?, a los 12 testigos, a 10 les pasó eso. La desconfianza produce temor y el temor acarrea lazo, como dice la Escritura en Proverbios 29-25. Alguien lo puede ir buscando y lo pueden poner en el mensaje, si quieren, ahí donde dice mensajes en el Zoom y lo leemos al final. Porque sí, el temor, ¿verdad?, viene con una cuenta por jugar. No es que uno no pueda sentir temor, ¿verdad? El problema es si yo lo mastico más de la cuenta y más de tiempo, ¿verdad?, que Dios permite para que uno se sacuda del temor,
porque el temor es dado, o sea, nosotros sentimos miedo, por ejemplo, cuando uno se acerca a un risco o a un precipicio, uno siente vértigo para alejarse. O sea, ese tipo de miedo le ayuda a uno a no exponerse, ¿verdad? Para recibir un daño o morirse. Pero este tipo de miedo que es generado por la incredulidad, por la duda, es pecado. Vemos, por ejemplo, en el libro de Números 13 dice, a los varones que subieron con él, perdón, subieron con él, está hablando de Caleb y de Josué, venían con ellos. Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando se quita la vista y la mirada hacia Dios, ¿verdad? Así es como vamos a aparecer delante de las circunstancias, como un saltamontes, como un insecto, porque estamos centrados en las circunstancias y perdimos de vista a Dios, y más este pueblo que venía de ver milagros de alto calibre, o sea, señales con las que Dios los sacó de Egipto que nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Y ellos vieron cómo el Señor ahogó a los egipcios en el Mar Rojo. Y eran hombres, igual que estos, nada más estos eran más grandes. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Pero el problema no solo fue ese, sino que vinieron asustados, 10 de 12, que es la gran mayoría, y contaminó al resto. Quiere decir que la duda contamina a las demás personas. Por eso es que el Señor manda hoy, ¿verdad?, a que todos confrontemos esto, si es el caso, ¿verdad?, cada uno de nosotros en lo individual, para poderlo eliminar de raíz, porque esto contamina, ¿verdad?, a las personas. Entonces, ¿qué pasó y qué dijo Dios? Ok, dice, bueno, ahí me tapa voy a buscarlo en la Biblia de papel, ahí me tapa el rotulillo ese, números 14, 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, eso irritó a Dios. Es que ese es el asunto. Cuando el Señor ya se enoja, cuando hay falta de fe y la persona pierde el gozo por pasar por la prueba, cosa que no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero la Biblia dice cómo podemos tener ese gozo. ¿Ok? Porque si no, lo que hace el enemigo es que nos mete y nos ensimisma, nos mete en el ego, en el yo, y ahí, ¿verdad? Es donde se pierde el gozo. Se pierde el gozo, empezamos a dudar, y de ahí en adelante, si eso se mantiene, ya Dios te enoja y tiene que disciplinar, que ese es el asunto. Y la disciplina, dice la escritura, ¿verdad? Que Dios es el que llama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. La Biblia dice también que la disciplina no es un motivo de gozo, sino de tristeza. Entonces, en vez de salir de la tristeza inicial, vamos a entrar en disciplina, si no nos sacudimos de ese doble ánimo a tiempo. El contraste está, ¿verdad? En versículo 14, el Señor da testimonio acerca de Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, perdón, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces el Señor hizo la diferencia con Josué, ¿verdad? Y con Caleb. Cada uno de estos 12 eran miembros de las 12 tribus de Israel. Perdón, por eso me llama la atención que Santiago, cuando habla del doble ánimo, envía, bueno, toda la carta está dirigida a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, pero habla otra vez de las 12 tribus de Israel. Y lo primero que les dice es acerca del gozo. Y que si no tienen gozo, que pidan sabiduría, pero que pidan con fe, no dudando, porque el que duda y les dice que es arrastrado de un lugar a otro, es una persona volátil, y un día dice una cosa, el otro dice otra, o mejor dicho, puede ser hasta en el mismo día. En la mañana dice una cosa, en la tarde es otra.
se compromete a hacer una cosa y no cumple, ¿verdad? Se mete en problemas por tener esa lucha interna de que si es o no es. El Señor castigó a esta generación por su incredulidad, lo vemos, ¿verdad? Y una de las cosas que más resalta de la historia del pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, es que cuando ellos se rebelaban contra Dios, ¿verdad? También sacaban a relucir que ellos añoraban su vida anterior en Egipto. Entonces, estaban en el desierto, pero tenían el corazón en Egipto. Tenían la mente aprisionada en el pasado. Eran libres de esclavitud física, pero en su mente eran cautivos en los recuerdos del pasado. Ahora, solo Dios puede convertir esclavos en guerreros. Esa es la historia del pueblo de Israel y esa es la historia nuestra, porque tanto Israel como la iglesia somos testigos, somos los dos testigos que el Señor escoge, no los dos testigos de Apocalipsis, son otros, sino los dos pueblos que testificamos a favor de Él. Y venimos esclavos o venimos saliendo de una esclavitud al pecado y esclavitud al mundo, y Él nos convierte en guerreros, como en el ministerio de intercesión Jime, es un ministerio de guerra espiritual, ¿verdad? Pero no podemos pelear bien si tenemos doble ánimo, no se puede. Todos estamos en este proceso. A uno nos afecta más que a otros, ¿verdad? Nos afecta más que a otros, a unos. Depende de varios factores, ¿verdad? Y hoy no vamos a profundizar en los factores. Los factores son muchos. Pueden ser espíritus generacionales, ¿verdad? De tristeza, de depresión, de autocomiseración, espíritus, ¿verdad? Que vienen a reclamar este espíritu de indigencia, un montón de raíces espirituales que pueden afectar a una persona más que la otra. Pero si el origen es diverso, la cura y la receta es la misma. Entonces esa es la buena noticia. Eso lo vamos a ver juntos en el desarrollo de esta prédica. La cura es la misma. Entonces no importa el origen, ¿verdad? El Señor da la medicina y la cura única para poder erradicar eso de raíz, independientemente del origen. En Números 11 vemos, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos genuinamente añoraban y tenían la mente en Egipto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Preferían devolverse a Egipto, ¿verdad? Porque añoraban comer carne. Y es parte de lo que vamos a ver ahora, porque eso son obras de la carne. El doble ánimo es una obra de la carne. Es la carne peleando contra el espíritu, ¿verdad? Pero ellos querían devolverse entonces. Irónicamente, ¿verdad? El pueblo de Israel en algún momento sí se volvió a Egipto, lo podemos ver en el libro de Jeremías 43 y 44 capítulos, que una vez que Nabucodonosor llega, destruye el primer templo y se lleva cautivo a Israel, a Judá, perdón, el reino de Judá, muchos de los judíos que quedaron ahí se fueron a Egipto, se devolvieron a Egipto, cosa que Dios les dijo que no se devolvieran a Egipto, se volvieron otra vez a meter a Egipto. Entonces se puede decir que Egipto de alguna manera siempre estuvo, ¿verdad? De una manera solapada en el corazón del pueblo de Israel y lo podemos ver en Jeremías capítulo 43 y 44, ¿verdad? Que son cientos de años después de que había sucedido esto que estamos leyendo en el libro de Números. No podemos vivir, ¿verdad? El presente si tenemos nuestro corazón en el pasado. No podemos vivir el presente si tenemos nuestra mente y corazón en el pasado, porque estamos partidos en dos, ¿verdad? Hay gente que puede estar en un lugar físicamente, pero mentalmente puede estar en un montón de otros lugares, porque su corazón está partido. Lucas 9, del 61 al 62 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa, que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del reino de Dios. Esto tiene concordancia con la escogencia del profeta Eliseo. Muy interesante, porque la Biblia dice que cuando Elías, ¿verdad?, fue a buscar a Eliseo, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y cuando el profeta Elías le lanzó el manto encima a Eliseo, él le dijo lo mismo que le dijo ¿verdad? Porque le lanzó el manto a Elías, y así que lo estaba escogiendo como un discípulo para profeta, pero le dijo que primero lo dejara ir a despedirse de su papá y de su mamá y la gente de su familia. Pero es una analogía. El tema es de que el Señor lo que está diciendo aquí es que el que estando, ¿verdad?, siendo siervo de Dios, sigue viendo para atrás porque añora el pasado o porque se lamenta de su pasado, porque eso es otra que vamos a ver, la conmiseración de lo que pasó, de lo que hemos sufrido, ¿verdad? Es otra de las maneras en que Satanás lo hunde a uno en el doble ánimo. Dice el Señor que no es apto para el reino de Dios. Tenemos que estar 100%, ¿verdad? Nosotros decididos en nuestro corazón, alma y mente de que somos 100% del Señor. En el nuevo nacimiento, y eso lo veíamos un día con una familia, en un nacimiento no nace la mitad de un bebé, o no debería, por lo menos. O sea, el bebé nace completo, o nace o no nace. Y otra cosa, o nace vivo o nace muerto. No puede vivir medio muerto. O sea, es un tema de sentido común, pero así hay muchos creyentes, ¿verdad?, que nos dejamos engañar por artimañas del enemigo y pasamos una vida cristiana fluctuante cuando entramos en esos hoyos, dice la escritura, que es como lodo cenagoso, como un swamp. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea que hay que enterrar el pasado en el sentido espiritual, que ya lo que pasó no nos afecte, que no estemos añorando, ¿verdad? ni lamiéndonos las heridas de lo que nos pasó antes, porque eso es una trampa de Satanás para que uno sienta lástima por uno mismo. Aquí dice que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasa si estamos nosotros todavía con las cosas viejas? Entonces no estamos en Cristo. De ahí es que el doble ánimo es como pataleos de la vieja naturaleza. Hay que matar a ese viejo hombre, ¿verdad? Al viejo hombre hay que matarlo. Y ya vamos a ver cómo. Lucas 17:32, el Señor recuerda, acordados de la mujer de Lot. Y estamos muy cerca, ¿verdad?, de un evento que es la destrucción de Sodoma y Gomorra multiplicado por todo el planeta, ¿verdad? Porque lo que viene es la gran tribulación. Y si el Señor hoy nos recuerda, ¿verdad?, que no podemos vivir en el pasado y que dejamos de estar añorando lo que estamos dejando atrás o lo que tenemos que dejar atrás, ¿verdad?, que es el mundo y la mundanalidad, nos puede pasar lo mismo de la mujer de Lot, que es perderse, perderse al final, que es lo más triste. O sea, perderse al final de la historia o al final del rescate, que esta mujer iba en camino a un lugar seguro, pero en el medio del camino volvió a ver para atrás y se perdió. Ya había avanzado. Ok. Espero que hasta aquí vayamos bien, ¿verdad? Porque es información muy importante para todos y es muy valiosa, ir sacándole, ¿verdad?, todo el jugo a lo que dice de Santiago, capítulo 1, acerca de el no tener gozo, el dejarse que se nos quite el gozo a través de las pruebas, ¿verdad? Es falta de sabiduría, y después si no tenemos sabiduría para pedirla con fe y dudamos, nos metemos en un problema, porque Dios se irrita y nos mete en disciplina. Mal negocio. Otra estrategia que el diablo utiliza para inhabilitar a los siervos de Dios es la autoconmiseración, o hacer que uno sienta lástima por uno mismo. Es una manera de acobardar a la persona para que uno no afrente situaciones presentes. ¿Ok? Porque la Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero la autocomiseración genera eso, porque uno ya no quiere exponerse, ¿verdad?, a sufrir más.
Esa es una manera de verlo, ¿verdad? Una manera de verlo, no exponerse a sufrir más. Pero también está recordando lo que uno ha sufrido. Y eso no es el plan de Dios, porque entonces no somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, no solo acobardarlo para afrontar situaciones presentes o para sumergirlo en la nostalgia y depresión por eventos del pasado. Satanás es experto en recordar el pasado triste, una persona, ¿verdad?, que quiere seguir a Jesucristo. Es experto, sobran ese tipo de personas. ¿Ok? Y a la persona que no tiene un pasado, al que le pueda recordar para que se sienta triste, le vende un futuro que no existe, que esa es la segunda parte que vamos a ver ahora. Entonces, esta emoción de nostalgia y depresión surge del pesimismo y heridas que no han sanado en el alma de la persona. La persona piensa que el infortunio gobierna su vida y por eso se compadece de sí mismo. En algunos textos estuve leyendo la frase que dice que la persona se convence de que no es merecedora de nada bueno. Es como un reflejo de, no reflejo, es como un mecanismo de defensa para que no lo hieran a uno más. Es rechazar todo lo bueno, rechazar todo lo bueno para que después no duela cuando uno se lo quita. ¿Ok? La depresión generalmente, no siempre, porque la depresión, ¿verdad? O sea, que es un tema muy, muy interesante a la luz de la palabra. Es alimentada por la autocomiseración. Generalmente lo puse, no siempre, porque hay gente que está deprimida porque tiene un dolor crónico y el dolor deprime a la persona, la desgasta, ¿verdad? Es algo real. La depresión puede ir por un dolor físico, una enfermedad, por lo que sea, ¿verdad? Pero la autocomiseración alimenta la depresión. Es una muerte lenta y ya vamos a ver por qué. Porque la Biblia dice que esa tristeza que viene del mundo produce muerte. Y la palabra es thanatos. La palabra thanatos en griego, que es la palabra que se usa en ese versículo de Corintios, es una muerte no violenta. Y llama la atención, ¿verdad? Asomándose uno del otro lado de la cerca, de que los griegos tenían sus deidades y la deidad de la muerte no violenta le decían Thanatos. Y un hermano de Thanatos, según la mitología griega, se llama Hipnos, que es el dios del sueño. Generalmente la persona deprimida, ¿verdad? Duerme mucho, quiere estar como desconectada de la realidad. Le da un sueño muy profundo y quiere estar siempre dormido o dormida, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante, porque la palabra de Dios descubre y también da la salida, ¿verdad? Dice la escritura. Entonces, el enemigo trató de hacer con el Señor Jesucristo algo parecido, porque nunca, ¿verdad? Nunca pudo ganarle ni una ni lo va a hacer. Jesucristo es Dios, pero sí trató. ¿Y cómo lo trató? Lo hizo a través de uno de los apóstoles. En Mateo 16, 22, 27 dice, entonces Pedro tomándole aparte, empezó, creo que dice aquí, porque me tapa el rotulito, a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, como diciéndole, téngase lástima a usted de lo que va a pasar, de lo que va a tener que pasar, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate que delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuevamente, el Señor Dios le está diciendo, ¿verdad? Lo mismo que trató de hacer Satanás o lo hizo con Eva, que es quitar la mirada del ser humano a Dios y enfocarse en ella misma o en el deseo de alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Porque ella empezó a ver que la sabiduría, que el fruto del árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, se concentró en sus propios deseos y en ella misma y dejó de tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pedro. Claro, le dice Satanás. Probablemente el que está hablando a través de Pedro era un espíritu inmundo.
quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora ve la reacción del Señor. La reacción del Señor, y bueno, aquí vienen signos de exclamación, fue de un solo. O sea, él confrontó eso de un solo. De un solo, hay que confrontar el doble ánimo cuando entra. Porque eso lo que está haciendo el enemigo es queriendo que nosotros, ¿verdad? Sintamos compasión de nosotros mismos por lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, y nos apartemos de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Le está diciendo a los discípulos, ¿verdad? Que las cosas de los hombres no son importantes, sino las de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Ya dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el problema es que uno todavía anhela tener planes que no coinciden con la voluntad de Dios. Entonces se parte en dos. O hago la voluntad de Dios o sigo haciendo la voluntad mía. Porque lo que Satanás le vendió la idea a las mujeres, ¿verdad? Que después le dio de comer a Adán, fue el hecho de ser sus propios dioses, de no tomar en cuenta a Dios, que es el mundo actual, la mayoría. Es un mundo que decidió vivir, ¿verdad? Sacando al dueño de todo el universo de la vida de ellos. Así como suena es, así de contradictorio. ¿Mm? Eso es como que una persona tenga una finca y se metan los precaristas y además de eso, ¿verdad? Usen la casa, la piscina, el rancho, todo y el dueño está viendo, mira, estos están usando todo lo mío, pero no quieren que yo participe. ¿En qué momento el ser humano va a poder sacar a Dios de su creación? No, la Biblia dice que cuando venga el Señor Jesús va a tomar lo que es suyo por la fuerza y va a eliminar a la gente que no quiere nada con él. Pero eso es lo que Satanás quiere. Satanás lo que quiere es que uno ponga la mira en las cosas del hombre y que no ponga la mira en las cosas de Dios. Que siga uno, ¿verdad? Pensando como era antes, como un impío, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Entonces hay que negarse a uno mismo y tome su cruz. Okay. ¿Por qué viene esa es la prueba? La vida cristiana no es una vida sencilla. Dice que solo los valientes arrebatan la salvación. Y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, aquí está diciendo el Señor. Que el que no quiera sacrificar su vida sobre la tierra por él, la va a perder. Y el que quiera salvar su manera de vivir en la tierra, ¿verdad? La va a perder. Entonces, el Señor nos da a escoger, como en la filmina inicial, izquierda, derecha. ¿Okay? Si yo decido que no quiero vivir la vida cristiana, el Señor es un caballero, Él da el chance, bueno, entonces devuélvase o haga lo que tenga que hacer. Eso fue lo que le dijo Elías al pueblo de Israel, que ya no claudicaran en dos pensamientos, que si Baal era Dios, que se fueran con Baal, y si Jehová era Dios, que se fueran con Jehová. O sea, les dijo, de una vez decidan, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Aquí está diciendo que, bueno, entonces, porque Pedro, o lo que habló a través de Pedro, le dijo, ¿verdad? Que tuviera lástima de él. Lo estaba tratando de meter en ese abismo de la autocomiseración por lo que tenía que pasar, ¿verdad? Y dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se lo está diciendo a todos los que oyeron este diálogo, o sea, que se concentren, que se centren en el plan de Dios, porque al final Dios va a venir a ejecutar un juicio sobre la tierra. Y eso es lo que el Señor les recuerda, que viene un juicio sobre la tierra. Entonces, ¿cuál autocomiseración? Y ya vamos a ver, ¿verdad? Que en el libro de Lamentaciones que escribe el profeta Jeremías, dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Lamentes el hombre en su pecado. Ahí sí hay que lamentarse, pero no por pasar por pruebas hay que perder el gozo, es lo que dice la Escritura. Si hemos perdido el gozo por pasar por pruebas o por dejarnos engañar del enemigo, de estar tristes por lo que uno no va a tener en el mundo, por lo que le pasó feo en el pasado, lo que pasó
feo en la vida pasada de uno, estamos cayendo en una trampa. ¿Okay? Ahora, podemos leer ejemplos de siervos de Dios que pasaron por casos difíciles. Sí. Por ejemplo, uno de los casos más gráficos con el tema de la tristeza o la depresión, ¿verdad? Puede ser el caso del profeta Elías. Digo puede ser porque todos los de aquí son de alto calibre en todo, ¿verdad? Elías, ¿verdad? En un momento estaba él matando profetas de Baal, después de que le dijo al pueblo, ¿verdad? Izquierda, derecha. Y después, cuando Jezabel lo amenaza de muerte, él huye, ¿verdad? Se aísla, entra en un sueño profundo y le dice al Señor que mejor lo mate, que le quite la vida. Llegó al punto de decir que él no era mejor que los antepasados de él, que lo matara. ¿Okay? Job, en algún momento, le pidió a Dios que lo matara, él pidió morirse. De hecho, dice la Biblia que él maldijo el día en que nació. Entonces, el Señor no es que sea, él sabe que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, vamos a pasar por eventos donde nos vamos a desmotivar y vamos a perder la confianza y se nos va a hacer un revoltijo en las emociones, como le pasó a Jeremías en Jeremías 3, lo hemos estado estudiando con las familias. En Jeremías 3, el profeta, al verse en la cisterna, él asume que la condición donde está o la situación en la que está es porque Dios lo abandonó. Y después empieza a recapacitar y a recordar la palabra que Dios le dijo. Y empieza otra vez, ¿verdad? A armarse por dentro con el tema del ánimo hasta que ya él se calibra a través de la escritura. Naomi en algún momento, ¿verdad? Le dijo que no le dijeran Naomi, que le dijeran Mara, que es amargura. Porque dice que la ira, porque el castigo de Dios había caído sobre ella, perdió el esposo y a los 2 hijos, no es para menos. Pero la Biblia dice que después Dios la consoló. Isaías, ¿verdad? Que era familia de los reyes de Judá, o sea, era digamos que, sí, familia de los reyes de Judá. En Isaías 49, él le dice a Dios lo siguiente. Interesante. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Isaías en algún momento le dijo a Dios que él sentía y pensaba que de nada había servido todo lo que él había trabajado antes de haber sido escogido como un profeta de Dios, que había consumido sus fuerzas y que había trabajado en vano y sin provecho. Pero él después recapacita y dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y Dios le contesta, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los porteros de la tierra. Estaba él profetizando acerca del Mesías, sí, pero Dios también le estaba diciendo a él que la obra que él estaba haciendo era importante y así lo consoló, ¿verdad? Jonás, otra. Jonás le dijo a Dios que lo matara. Él ni siquiera sintió gozo al final de la historia cuando el Señor perdonó a Nínive. Estaba tan enojado, ¿verdad? Tan enojado porque el Señor había hecho que creciera una planta de calabaza para él taparse del sol y el otro día amaneció sin la mata de calabaza porque el Señor mandó gusanos de noche para darle una enseñanza a Jonás, ¿verdad? Y Jonás el otro día le decía al Señor que estaba enojado hasta la muerte. Entonces, esto es algo que uno puede aprender en cada caso y hay una enseñanza muy, muy valiosa en cada uno de los casos, ¿verdad? Jacob, al que Dios le cambió el nombre de Israel, dice que cuando los hermanos, los hijos de él llegaron con el manto lleno de sangre de la supuesta muerte de José, él dijo que sus canas iban a descender, ¿verdad? En llanto y en tristeza al Seol. Y él duró 17 años con ese luto. Y llama la atención que cuando aparece ya José y se revela a los hermanos y regresan los hermanos a decirle a Jacob, ¿verdad? Que no había muerto, sino le dijeron toda la torta que se habían jalado. Jacob lo que dice es, basta ya,
los calla, ya no quería oír más. Basta ya, mi hijo vive. Basta ya es lo que hay que decirle a la autocomiseración. Y en el caso de Pedro, ¿verdad? Que fue el que dijo esto, ten compasión de ti. Podemos ver en Pedro, ¿verdad? Un montón de características que tenemos o características, sí, en la parte emocional que tenemos muchos o la mayoría. Pedro se enojó al punto de que le cortó la oreja mal. No era el plan de Dios. Dios le dice, basta. También le dijo, basta. Y le toca la oreja a Malco y la oreja le restaura. Pedro prometió que él jamás negaría a Jesús y lo negó 3 veces. Entonces, prometió algo que no cumple, que no cumplió. Claro, bajo esas circunstancias no es difícil, ¿verdad? Pero prometió algo que no cumplió. Aquí le dijo al Señor que tuviera conmiseración de él. En la otra tuvo ira. Y ya después vemos que una vez que el Espíritu Santo lo toma, empieza a operar en Pedro para cambiar su naturaleza de doble ánimo y de iracundo, ¿verdad? Impulsivo. Eso es lo que Dios hace con nosotros si le damos la oportunidad al Espíritu Santo en obrar en nosotros. Pero todos estos de aquí sacaron la tarea. Bueno, de Jonás no dice cómo terminó, ¿verdad? Nada más dice que al final el Señor le dijo, ¿verdad? Que así como él no había sudado ni una gota de sudor para sembrar esa calabacera y que después se molestó cuando se destruyó, que así él había tenido misericordia de Nínive, porque ahí vivían, creo que eran 120,000 personas, y Dios dice que no podían discernir ni entre su mano derecha ni su mano izquierda. Entonces quiere decir que el doble ánimo nos quita discernimiento espiritual. En este caso el enojo, ¿verdad? El enojo. Ok, seguimos. El rey David, okay. El rey David también pasó, ¿verdad? Por momentos donde él escribió lo que él sentía. Y la Biblia dice que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Salmos 40 del 1 al 4 dice, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, dice la Biblia en Santiago 1, tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, dice la Escritura. O sea que hay que tener paciencia, no hay que impacientarse. Porque cuando no llega la promesa, ¿verdad? Que uno está esperando, o lo que uno está orando, la persona se desmotiva, se desanima, ¿verdad? Pero aquí dice el rey David, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y los que hemos sentido la depresión en algún momento sabemos que eso es terrible, es una emoción terrible, uno de verdad siente que está en un hueco, en una cueva, como la cueva donde se metió Elías, ¿verdad? Porque Elías pasó por eso. Lodo cenagoso es un swamp donde cuesta salir. Dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, aquí el rey David está diciendo que fue Dios el que lo sacó de ahí, de esa condición, ¿verdad? Enderezó sus pasos. ¿Por qué? Porque estaba desviándose para un lugar donde no le convenía. Y después le devolvió el gozo. Entonces, aquí dice cántico nuevo, que es otra de las maneras, y ahora lo vamos a ver al final, es una de las maneras en que la tristeza se va, cuando uno adora a Dios a pesar de las circunstancias. Y habla de la confianza en Dios, y confiarán en Dios. Pero él estuvo en esa condición, sentía que estaba en un pozo, desesperado y aprisionado, sin poder salir de esa condición. Salmo 142 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Quiere decir que el rey David le abría el pecho al Señor y en oración él le decía lo que sentía, y de hecho lo escribió. Delante de él, no delante de la gente, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. No podía ni siquiera alabar a Dios por el lugar espiritual donde se había metido, donde estaba.
Perdón. Dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, ¿de qué cárcel está hablando? Si dice que el alma está metida en una cárcel. Pues ya aquí hay 3 lugares diferentes. Gozo, la desesperación, luego cenagoso. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Quiere decir que cuando uno no tiene ganas ni siquiera de alabar a Dios, el alma de uno está prisionada o prisionera en un lugar, ¿verdad? Donde uno tiene que clamar a Dios para que lo saque de ahí, porque eso no está bien. Salmo 31 en la Nueva Traducción Viviente dice, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Qué interesante que use marchita. Se está secando. Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza. Y aquí está algo muy interesante. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. La pregunta es, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Uno puede decir, bueno, sí, el pecado en general hace que la persona, ¿verdad?, esté angustiado o angustiada por el pecado. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Es una consecuencia de la desobediencia, lo dice en Deuteronomio 28, ¿verdad? Que dice, Jehová te herirá con turbación de espíritu. Pero si uno lo lee y lo relaciona con el tema y sigue leyendo los que vamos a ir leyendo, el rey David en algún momento llega a pedirle perdón a Dios por estar en esa condición, por estar angustiado. Es esa condición de pecado, el estar así, que lo deja sin fuerzas a una persona. No tiene ganas ni de levantarse, no tiene deseos de levantarse, no quiere hacer nada, siente como un edificio encima. Me estoy consumiendo por dentro. ¿Cuál es el pecado que lo dejó sin fuerzas? Vamos a verlo en estos versículos. Vamos a leer. Ya se pegó esto. Ahí me están escuchando. Ahí me Sí, escuchan. Fabricio, te escuchamos y también la presentación se ve. Qué raro. Estoy tratando de pasar quitarle y no me deja. Si lo haces con las flechas del teclado. Es que cuando uno escoge el láser se quita para ver. Cuando uno escoge el láser se quitan las flechas de los laterales. Ah, bueno, ya. Gracias. Ok. Salmo 38, que es oración de un penitente. Y aquí escogí varios versículos porque cuando uno los lee, ¿verdad?, se da cuenta de que el pecado que el rey David decía es precisamente estar en esa situación, haberse metido emocionalmente en un hueco, dejando de tener la vista en Dios y habiéndose concentrado más en la circunstancia y en el yo de él. Dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, o sea, triste todo el día. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces, ¿cuál fue el pecado que él confesó? Acaba de ir la luz aquí. Ahí todavía me siguen escuchando. Sí, todavía. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, porque fue la luz. Bueno, ahí usted edita eso, Juan Carlos. Por No hay favor. problema. Ok, entonces dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Esto coincide con lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, y ya vamos a leerlo, que la tristeza del mundo sí hay que arrepentirse de la tristeza del mundo. Ya lo vamos a leer. Entonces, en Lamentaciones 3, Jeremías lo recalca, ¿verdad? Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, ¿por qué se siente autocomiseración o se lamenta de lo que le está pasando mal o no?
Lamentése por el hombre de su pecado. O sea, renuncia a esa emoción y concéntrese en el pecado. O sea, que lamentése por estar pecando, no por lo que está pasando. Escudriñemos nuestros caminos, dice el profeta, y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Vea qué interesante. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y eso es lo que dice Santiago cuando vayamos a leer, ¿verdad? El amor al mundo. Y dice, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y habla del doble ánimo en otro contexto, que es el amor al mundo, no tanto en el tema anímico, ¿verdad? Ni de estarse quejando, como el pueblo de Israel cuando estaba en una prueba, porque eso es duda, ¿verdad? Y eso irrita a Dios, lo enoja, y uno entra en disciplina. Salmos 28 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico le alabará. Entonces, el primero, el rey David, ¿verdad? Si uno sigue leyendo, lee el contexto, él confesó la maldad, se contristó por haber estado, ¿verdad? En esa condición de estar como un mar picado, ¿verdad? Con las emociones revueltas, y le pide al Señor que no lo desampare. Y le dice que por favor se apresure a ayudarlo. ¿Ok? Se limpió la cancha. Jeremías dice que quién va a decir que algo que sucedió no fue Dios el que lo mandó. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, porque se lamenta el hombre bien, la mente es el hombre en su pecado, o sea, que se arrepienta de su pecado. Y aquí dice, ¿verdad? Que el gozo, Salmo 28, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. ¿Okay? Quitó la duda del corazón y Dios lo ayudó, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Se puso tan contento que después ya pudo volver a adorar a Dios con alabanzas, porque él es conocido como el cantor de Israel. Okay. Vamos con la otra. Ok, aquí es donde dice el apóstol Pablo que la tristeza del mundo sí hay que arrepentirse, o sea que sí hay que confesarla como un pecado, porque es un pecado. Dice en 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hay dos tristezas. Una que es la que el Señor permite que suceda a través de una prueba para que uno, ¿verdad?, se arrepienta. Y de hecho el apóstol Pablo lo dice después de que qué sorpresa tuvo él porque hubo una reacción muy positiva. Es la reacción que se quiere buscar con esta prédica. No generar tristeza del mundo. No, esta exhortación de hoy viene de Dios para sus hijos. Entonces, si alguno nos genera tristeza porque nos están llamando la atención, ¿verdad? Por pusilánimes o por dejarnos consumir en la tristeza o vivir en el pasado o tener todavía amor al mundo, ¿verdad? En buena hora, porque la Biblia dice que esa tristeza es para arrepentimiento. Ahora, ¿cómo reaccionaron los corintios? Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? O sea que sacaron la tarea, digamos, corrigieron el error. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que por eso es que Pablo dice que se goza. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea que de esa tristeza uno no tiene que arrepentirse, porque el Señor la permitió para que uno se alineara con Él. Pero, aquí hay un pero,
La tristeza del mundo produce muerte. Esta es la palabra thanatos. Y thanatos, la definición es, bueno, obviamente muerte, pero para los griegos era una muerte no violenta. Y repito, en la mitología de esta gente, y no estoy basándome en la prédica en mitología, nada más me llama la atención de que en la mitología griega Thanatos es hermano de Hipnos, que es el dios del sueño. Entonces, una persona que entra en tristeza del mundo, ¿verdad? Quiere estar siempre encerrado, acostado, dormido, para evadir la realidad y no tiene ganas ni siquiera de levantarse. A veces le dan ganas que la noche sea de 24 horas. Es un pozo, es un pozo de la desesperación. Está metida la persona en una prisión. Esa es la tristeza del mundo. Esta sí hay que pedirle perdón a Dios. Y eso fue lo que hizo el rey David. Pidió perdón, confesó el pecado y se alineó. ¿Okay? No dejó que eso echara raíces. Echara raíces. Esa es la primera interpretación o la primera revelación que Santiago da acerca del doble ánimo. Es la tristeza o el desánimo. ¿Ok? Dios nos contrista a través de la exhortación en su palabra. Sí, gloria a Dios. Y a través de siervos para poder corregir algo que no está bien. Bueno, gloria a Dios también. Que los siervos de Dios, ¿verdad? Ese es el trabajo de los siervos de Dios. Ahora, a los siervos de Dios también hay que exhortarlos. Por supuesto que sí. Que todos estamos en un proceso. ¿Verdad? ¿Y es para qué? Para corregir algo que no está bien. Y eso es amor, corregir a una persona que está haciendo algo que no está bien. Ahora, ¿cómo se corrige? Hay maneras de corregirlo, ¿verdad? La forma es muy importante. Lo más importante es que la exhortación esté basada en la palabra y que el Espíritu Santo esté presente para que uno tenga discernimiento espiritual. También cuando disciplina a sus hijos, sí, la disciplina, dice la Biblia, ¿verdad? Que no es un motivo de gozo, sino de tristeza, pero que después da el fruto apacible, ¿verdad? Para los que hemos sido ejercitados en esa disciplina. Sin embargo, la tristeza del mundo, que es la depresión, o la que produce, ¿verdad? La depresión, esta sí requiere que uno se arrepienta. Eso sí es pecado. Hay que humillarse delante de Dios si uno se siente así. O cuando se siente así hay que pedir perdón y sacudirse, porque esa tristeza no proviene de Dios. Ahora, sí, además de eso, en la familia, ¿verdad? Tanto la línea paterna como materna, ha habido depresión, ¿verdad? Es un espíritu familiar. Entonces, es todavía más fuerte, o mejor dicho, es más probable que entre una depresión severa, porque ya hay un espíritu que está esperando, ¿verdad? Que la persona se resbale para, pum, caer adentro y hundir más a la persona en depresión. ¿Ok? Y, por ejemplo, si hay hechicería de por medio, cosa que está en Ezequiel 13, Ezequiel sí 13, del 17 al 23, déjenme ver si estoy diciendo correcto, ¿verdad? Porque ahí dice, porque entristecisteis el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Quiere decir que hay gente que practica hechicería, que sí puede poner depresión a una persona, pero si uno ya tiene la puerta abierta, ¿verdad? Estando triste, y ahí todavía peor. Ezequiel 13, el 17 al 23. Dice el versículo 22. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Es interesante. En el versículo 22 están los dos tipos de doble ánimo de Ezequiel 13, la tristeza y cuando una persona hace hechicería para que la persona no se aparte del pecado que está cometiendo. Ese es un amarre. Para el que lo quiera escudriñar, Ezequiel 13, del 17 al 23, pero en el 22 habla de los dos tipos de doble ánimo. El desánimo, poniendo tristeza en el corazón del justo, y fortaleciendo las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. O sea, para que siga metido en el mundo, que es, es la segunda parte de lo que habló Santiago. Santiago 5 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Sí, es parte de lo que vamos a ver al final, y ya casi. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora, uno se puede brincar todo esto y empezar a cantar alabanzas de una vez. No es un mal experimento.
Porque eso está en Isaías 61, ¿verdad? Del 1 al 3. Porque el Señor dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando está sobre nosotros y nos ha mandado a predicar buenas nuevas a los abatidos y habla de los quebrantados de corazón y dice que cambia, ¿verdad? Un día se estaba hablando, por cierto, con uno de los miembros del Ministerio de Padre, de que tuvo un sueño donde el Señor, ¿verdad? Le enseñaba el óleo de gozo, en vez de luto, dice óleo de gozo en vez de ceniza, manto de alegría en vez del espíritu angustiado. O sea, hay un cambio, ¿verdad? A través de la alabanza. Y la segunda parte que habla Santiago es el doble ánimo en el sentido de que todavía el mundo lo tiene uno metido en el corazón. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Que hay que acordarse de la palabra pasiones, porque ya vamos a ver qué dice. La Biblia dice que, que en el libro de Santiago, capítulo 5, dice que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones iguales a nosotros. O sea, ¿y qué fue lo que le pasó a Elías? Se entristeció, sintió ganas de morirse. Ahora, la Biblia dice que el Señor a Elías, ¿verdad? Cuando estaba en la cueva, él no lo consoló directamente, consolarlo, sino que lo ubicó. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué está haciendo ahí, Elías? ¿Qué está haciendo en la cueva? Digamos que de una vez lo ubicó. Y aquí tengo yo un texto muy interesante que dice, en el dicho encuentro, Dios no hizo presencia con palabras de consolación o de ánimo, sino de ubicación. ¿Qué haces aquí, Elías? Lo ubicó geográficamente, lo ubicó en propósito, le recordó su identidad, le hizo caer en cuenta que estaba literalmente metido en una cueva, que Dios no lo había mandado a estar en esa cueva. Y le recordó finalmente que el nombre Elías, que es Eliyahu, significa mi Dios es Yahvé. Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Pero la Biblia sí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 5. Entonces, la palabra pasiones hay que tenerla en mente para la definición que sale en la otra página. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. O que habla de codicia, envidia. Esas son obras de la carne. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y lo que dice es que Dios no quiere compartirnos a nosotros con el mundo, que él quiere que nosotros seamos solo para él. Por eso habla de adúltera, por eso habla de almas adúlteras. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto que está en blanco es parte de la solución de los dos tipos que vimos de doble ánimo, tanto el emocional como el de la obediencia, o mejor dicho, el que tiene que ver, ¿verdad?, con anhelar ser amigo del mundo y todavía estar metido en cosas que no tenemos que estar y exponiéndonos a situaciones y a pecados que no hemos podido sacar de nuestro corazón. Fornicación, pornografía, mentira, ser inconstantes en la parte de la santificación. ¿Ok? Dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios, es lo primero. Eso fue lo que hizo el rey David. Él se alineó y limpió la cancha. Pidió perdón, ¿verdad?, al Señor. Confesó su pecado y dice que se contristó por su pecado y su maldad. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto viene en orden, ¿verdad? No se puede resistir al diablo si uno no se somete a Dios. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, porque en principio el que se alejó fue uno, no él. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos
y vosotros los de doble ánimo. Aquí habla del doble ánimo. Las únicas dos veces que se habla la palabra doble ánimo en el Nuevo Testamento es en Santiago 1 y en Santiago 4. En Santiago 1 habla del doble ánimo en el sentido de la duda, o no tener gozo en las pruebas, y eso es falta de sabiduría. ¿Okay? Y ahí si uno no se sacude, viene la autocomiseración y la depresión. Y eso irrita a Dios y hay que pedir perdón. Y este es cuando la persona, ¿verdad?, quiere ser amigo o amiga del mundo todavía. Ese doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Por eso es que la Biblia dice que es un tema del corazón, no es intelectual, es del corazón. Afligidos y lamentad, y ya vamos a ver qué es afligidos, porque afligir el alma siempre es el ayuno, siempre es el ayuno. En la Biblia, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, el doble ánimo, ¿verdad? O el doblez es un proceso, pues, es algo que evita que uno siga con el proceso de santificación. ¿Ok? Son personas que todavía viven con sus deseos mundanos en su corazón y están divididos en dos pensamientos. Puede que desee la persona seguir a Dios, pero el amor al mundo y hacia lo que ofrece el mundo y a sus deleites los hace ser inconstantes en su vida espiritual, porque no han tomado la decisión de izquierda a derecha, sino que la han estado postergando pensando de que nunca va a haber que tomarla. Y hoy el Señor nos dice que sí hay que tomarla. Eso es, o somos o no somos. Se comprometen hasta cierto punto. Sí puedo, pero después no llegan. Sí lo voy a hacer, pero después sale otro compromiso que es más importante. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa es la frase, en el principio Dios. Dios es el principio. Dios no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta alternativa, ni la segunda, ni tercera, ni cuarta prioridad. Dios es primero. Si uno pone a Dios de segundo, ¿verdad? Está totalmente equivocado y no entendió de qué se trata el mensaje de salvación o no sabe quién es Dios. Porque eso es falta de gratitud. Si uno escoge ir a un evento antes que ir a algo que tiene que ver con Dios, uno va a ir a usar la piscina del dueño y acaba de uno de hacerle un desaire al dueño de la piscina. Porque donde sea que vayamos, ¿verdad?, a este mundo, a hacer cualquier otra cosa que no es la prioridad que es Dios, vamos a estar utilizando la creación que Él hizo, incluido el cuerpo humano que estamos usando, que fue Él el que lo hizo. Y yo estoy usando los pulmones que Él me dio, mis pies que Él me dio, mis ojos que Él me dio para ir a hacer otra cosa más importante que Él. Eso es una ironía y es un desaire para el Creador. Por eso desde el principio Dios dice en Génesis 1:1, en el principio Dios, en el principio. No es ni a la mitad, ni al final, ni cuando tenga tiempo. Si yo no entiendo ese principio, ¿verdad?, no he entendido de qué se trata el ser hijo de Dios. Porque Dios no ocupa nada de nosotros. Cuando Dios nos participa de algo que es para Él, es un privilegio. Es un privilegio. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo a los fariseos. Les dijo que Dios podía sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Pero el mensaje no era para eso, era para ellos. O sea que Dios puede reemplazar, puede reemplazar, lo va a hacer, de hecho, va a ser otra creación nueva. Va a reemplazar esta tierra y estos cielos por unos nuevos. Él es Dios, Él puede reemplazar lo que quiera, pero al revés no. Al revés no. ¿Cómo voy yo a preferir a una actividad secular a usar todo el country club del creador y despreciarlo a Él, de que me tome en cuenta para algo de Él? Eso es como decimos aquí en Costa Rica, patear la mesa y escupir la sopa. Así como suena, eso es. Y después nos preguntamos que por qué las cosas no salieron bien o por qué después vienen problemas o disciplina. Porque no hemos entendido Génesis 1:1. En el principio Dios, en el principio. Pero
no están dispuestos a renunciar por completo a la mundanalidad. Prefieren seguir utilizando la piscina, la cancha de fútbol y lo que sea que hay en el country club, pero no están dispuestos a comprometerse con el dueño. Caen en pecado constantemente y se alejan de Dios. Son inconstantes en pecado y se alejan de Dios. Tratan de agradar a Dios, pero también tratan de agradar a las personas mundanas que son parte de su entorno, participando en actividades que no agradan a Dios. Y eso es ser adúltero con Dios, eso es ser infiel con Dios. Por eso dice almas adúlteras. ¿Podría el Señor usar adjetivos más fuertes? Por supuesto que sí. De hecho, en Ezequiel 16, Él le dice a Samaria y a Jerusalén, les dice rameras, que ya eso es un insulto fuerte, pero si uno se pone a pensar, ¿por qué les dice rameras? Eso todavía queda muy suave para el hecho de estar utilizando la creación de Dios y de hacerle un desaire al creador. Es más bien muy sutil. Ok, a veces estas personas abandonan del todo la fe para irse al mundo. ¿A dónde lo dice? Bueno, vamos a un caso aquí en el libro de 2 de Timoteo 4, el 9 al 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas, que significa multitud, quiere decir que es la mayoría, Demas, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Eso lo dice el apóstol Pablo. O sea que Demas se fue porque amaba más al mundo. Bueno, entonces sí hay casos donde la gente de doble ánimo en el sentido del mundo suma y resta y se va para la izquierda. ¿Qué es una pasión? O pasiones, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Como el amor, el odio, los celos, la envidia o la ira intenso. O sea, esas emociones, el amor al mundo, hace que la voluntad sea dominada al punto donde la persona prefiere el mundo que a Dios. Irónicamente, en el libro de Pedro dice que Dios va a quemar toda esta creación y los elementos, dicen, fundiéndose con fuego, serán destruidos. Entonces, estamos escogiendo algo que el Señor va a destruir y nos vamos a perder la salvación, ¿verdad? Por estar disfrutando, entre comillas, de algo que nos va a llevar a la condenación. Eso no es un buen negocio, es una decisión pésima. El mundo jala, sí, jala duro. El mundo jala duro, el mundo es la estructura, ¿verdad? El entretenimiento, las redes sociales, las películas, el sexo, de relaciones ilícitas, de extramaritales, la mentira, el robo, el fraude, la borrachera, etcétera, ¿verdad? Jala duro. La prostitución, ¿verdad? En el caso, hay ataduras con eso. Personas no pueden dominar ese vicio y terminan perdiéndose, ¿verdad? Porque eso los domina, es una pasión, es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad. Por eso en el ministerio a Padre, cuando nosotros venimos entrando al ministerio, se nos da la oración de mala ligadura de alma, porque a través de la mala ligadura de alma, ¿verdad? La voluntad de la persona está, por decirlo de una manera, contaminada. Las relaciones ilícitas hacen que haya ligadura de alma y la persona pierda el dominio propio. Y como ejemplo, hay muchos, pero como ejemplo podemos poner al rey Saúl. El rey Saúl quiso agradar más al pueblo que a Dios y se embarcó, porque al final se quedó sin pueblo. Y no solo se quedó sin pueblo, ¿verdad? Se perdió, se suicidó. El rey Saúl, por querer agradar al pueblo, desobedece a Dios, por querer agradar a impíos, porque ellos, los otros, no fueron los que recibieron el mandamiento. Ellos fueron los que fueron utilizados por el diablo para que el rey Saúl le hiciera caso a ellos y no a Dios. Y luego, ¿verdad? De la desobediencia entran los celos y la envidia, ¿verdad? Que esa es una pasión que él no pudo dominar en contra de David, le ganaba, ¿verdad? La envidia y los celos hacia David lo dominaron, lo sacaban a él de control. Lo condujeron a la apostasía, que es abandonar la fe verdadera, consultó a una hechicera y se fue. Entonces, es un camino de muerte.
El doble ánimo es camino de muerte, tanto en la parte emocional, tristeza del mundo, ¿verdad? Como el tener todavía el mundo metido en el corazón y pecados recurrentes que no se han sacado, ¿verdad? Del corazón. Hay que sacarlos. Ahora, ¿cómo se sacan? ¿Cómo ser libres del doble ánimo? Primero, igual que todo, hay que reconocer que existe un problema, porque hay gente que no lo reconoce. Eso le pasa a gente que es adicta a sustancias, ¿verdad? Y hay que reconocer que hay un problema. Hay que ser humilde y reconocer que hay un problema y que ya es hora de agendarlo, ya no hay que patear el tarro para adelante, o sea que ya no hay que postergarlo, porque el Señor hoy, ¿verdad? Y al principio no puedo decir la fecha porque se me olvidó, pero hoy es 28 de enero, ¿verdad? El Señor está del 2023, el Señor está diciendo que ya es hora de romper las fortalezas, ya, basta ya, dijo Jacob, le dijo a los 11, posiblemente a los 10, ¿verdad? Porque Benjamín ahí estaba, pero no tenía vela en el entierro. Ok, entre este otro está con un asterisco. Pedir ayuda a los líderes de la iglesia no es una mala idea, siempre y cuando el Espíritu Santo se mueva en esa congregación. Pedir ayuda a los líderes de la iglesia o a un hermano en Cristo. ¿Por qué no es una mala idea? Porque uno no se puede aislar. Satanás lo que hace, que fue lo que hizo con Adán y con Eva, que se escondieron. No aislarse ni alejarse de Dios. Que ellos, Adán y Eva, se escondieron por vergüenza, pero el problema cuando uno falla, ¿verdad? Porque todos fallamos de una u otra manera mientras estemos aquí en este cuerpo y en esta creación, ¿verdad? Y la santificación es un proceso y Dios quiere que nosotros vayamos eh, caminando, ¿verdad? Hacia adelante en conocimiento, vayamos avanzando. Y si uno se cae, hay que pedir ayuda, porque si hay gente que lo puede ayudar a uno, genuinamente lo quiere, lo puede ayudar a uno. Estoy hablando del ministerio a padre, ¿verdad? No aislarse ni alejarse de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Que uno sienta que ya por haber fallado ya uno está sucio y que no es digno de que nadie sepa o que le ayude, que le da vergüenza. No, no es una buena idea. Es una decisión personal, sí, ¿verdad? Todo esto es una decisión personal. Reconocer que hay un problema es una decisión personal. Decidir que ya es hora de romper la fortaleza es una decisión personal. Pedir ayuda a los líderes de la iglesia no es una mala idea en el caso del ministerio a padre, ¿verdad? Para eso estamos. Igual cuando uno ocupa ayuda, uno la pide, porque estamos nosotros los unos por los otros. No hay que aislarse ni alejarse de Dios, más bien acercarse a Él y a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver por qué. Arrepentirse y confesar nuestro pecado a Dios. Sí, eso es obligatorio. Para salir del doble ánimo hay que pedirle perdón a Dios. Y ahora al final vamos a hacer una oración juntos para pedirle perdón a Dios los que hemos tenido doble ánimo. Confesar nuestro pecado a Dios. Abrir el corazón a Dios. En la alabanza decía que Él está esperando. Desahogarse con Él como lo hacía el rey David. El rey David le abría el pecho al Señor. Él no se quejaba en público de lo que sentía, no, Él se lo decía en el secreto. Porque está en la Biblia. Orad en el secreto. Y vuestro Padre que está en el secreto te recompensará en público. Él no rechaza un corazón contristado y humillado. Eso está en la Biblia. Ahora, ¿cómo se purifica el corazón? ¿Cómo se purifica el corazón? Porque el problema está en el corazón. Y ahí es donde viene que la receta dada por el Señor, cura, es teniendo comunión con Dios en el secreto, pasando tiempo con Él. ¿Ok? Pasando tiempo con Él en el secreto, en oración, ayuno y escudriñando la palabra de Dios. Oración, ayuno y escudriñando la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor, ¿verdad? Que comenzó la obra en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, pero yo tengo que poner de mi parte. ¿Ok? Porque el ayuno lo que hace es someter todo lo que venga de la carne, las emociones, la lujuria, la ira,
la soberbia, la envidia, etcétera, los deseos de la carne, se someten con el ayuno. Eso es matar la carne, es matar el hombre fuerte, perdón, matar la vieja naturaleza, el viejo hombre. Dice, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ahí sí toca poner yo de mi parte, porque ahí aquí dice que el Señor nos va a perfeccionar. Él empezó y la va a perfeccionar. Ahora, de eso se trata hoy. Es subir un escalón hacia lo que dice la Escritura, ¿verdad? Hacia mejorar. Y esto también nos beneficia en todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí en Eclesiastés 10 hay un principio espiritual muy interesante. Dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Eso es como que lo ponga uno a chapear con un 28, un machete que esté, ¿verdad?, mellado, o que no tenga filo. O sea, hay que darle duro, y no rinde, porque uno va a estar cansado muy rápido. En cambio, si se toma el tiempo y en vez de estar ahí, ¿verdad?, usando una herramienta que no está afilada, frustrándose por el mal rendimiento y por la calidad del trabajo que no está quedando bien, entonces es mejor tomarse el tiempo, ir a afilar el machete para poder trabajar mejor, para poder trabajar mejor. Y el beneficio es uno, el beneficiado es uno, y la obra que está haciendo uno también se beneficia. ¿Por qué? Porque se va a ver mejor el trabajo. Eso es lo que dice ahí, que si el hierro se embota y su filo no es amolado, o sea que si se mella el machete o el hacha, dice aquí, y hay que darle más duro. Cuesta más, cuesta más la vida cristiana sin afilar nuestra relación con Dios. Tenemos estorbos, tenemos impedimentos. ¿Por qué? Porque no estamos pasando el tiempo y la comunión suficiente con el Espíritu de Dios para que Él nos quite todo lo que haya que quitar a través de la oración, el ayuno y la lectura. No puse lectura, que leer la palabra no es lo mismo que escudriñarla. Escudriñar es escarbarla, es escarbarla, es escarbar los tesoros, como esa lista de los nombres de la gente, de Isaías, de lo que pasó a Jeremías, de lo que le pasó a Naomi, ¿verdad? Como en el caso de Ruth, Ruth sí quiso ir con Naomi, la nuera. Hubo una nuera que no, que se fue para otro lado, le dijo, se despidió de lejos, se agarró para la izquierda. Y ahí en adelante ya no se menciona más esa nuera. En cambio, Ruth, por haber tomado la decisión correcta, es parte del linaje del Señor Jesucristo. Eso se escudriña la palabra. Es meterse. Porque la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces eso nos limpia el corazón, porque la idea es purificar el corazón del doble ánimo. Y el ayuno destruye la vieja naturaleza y le cae encima la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vamos a ver, bueno, aquí lo volví a poner, porque la segunda parte, la segunda parte es, ¿por qué el ayuno? Bueno, aquí está por qué el ayuno. Voy a desarrollar esta parte. Dice, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Eso es lo que dice ese versículo. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Dónde más dice eso? En ese orden. Bueno, no en ese orden, pero con los tres elementos que toca Santiago en Joel 2. Por eso ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. El ayuno es afligir el alma. ¿A dónde lo dice? Bueno, lo dice en el Antiguo Testamento en muchos lados, pero yo escogí, o el Señor puso el Salmo 35:13, me lo puso en mente. Pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, ese es afligirse. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cómo se purifica el corazón? ¿Cómo se quita el doble ánimo para estar en ese wiri wiri, como decimos aquí con el tema del mundo? Hay que ayunar. Hay que ayunar para poder nosotros decirle que no cuando nos invitan a eventos donde uno no tiene que estar aunque sean familia. Entre el dueño del universo y una creación de Dios,
yo o nosotros debemos escoger al dueño del universo. Él no es la segunda prioridad, él es la primera prioridad. ¿Ok? Entonces, hay que arrepentirse, sí. ¿Cómo se limpia el corazón? Con ayuno. Y aquí dice en el libro de Joel, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, si él es paciente, y grande en misericordia, y que se le duele del castigo. Muy interesante que menciona el castigo. O sea, que él no quiere castigarnos por eso, pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo disciplina. Entonces, el Señor nos está mandando y nos está dando la receta de cómo lidiar con el doble ánimo, ya sea en la parte emocional, falta de gozo, tristeza, autocomiseración, depresión, y en el caso de todavía querer cosas del mundo y tener ataduras hacia el mundo, ayuno. Orar, y escudriñar la palabra de Dios. Dice en Gálatas 5:17, por eso es que hay que ayunar, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer lo que no quiero? Tengo que fortalecer la vida y la comunión con el espíritu para que la carne, ¿verdad?, que lucha contra el Espíritu Santo, pierda fuerza, para que no me jale, ¿verdad?, lo que el mundo ofrece, la fornicación, la música mundana, el entretenimiento mundano, ¿verdad?, que está lleno de ocultismo, está lleno de idolatría, está lleno de materialismo, está lleno de sexo, está lleno de un montón de cochinadas. Y eso jala duro. ¿Cómo se quita esa atracción, esa pasión? Hay que ayunar. Y aquí dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y por último, el ayuno, muy importante, cuando se está lidiando con el doble ánimo, porque hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Y puede ser que ya haya, ¿verdad?, algún invitado no deseado que esté operando, que tiene que salir a través del ayuno y a través de la oración. Nuevamente, ¿verdad?, esto que el Señor manda el día de hoy es para todos nosotros. Y Él está dando las herramientas, ¿verdad?, para uno poder salir de esa condición. Y hoy, ¿verdad?, lo que vamos a hacer juntos es orar para pedirle perdón al Señor por los que hemos tenido esa condición. Entonces vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, porque a través de la palabra, Señor, tú nos exhortas y nos redarguyes, Señor, y nos corriges para que no nos perdamos. Venimos, Padre del cielo, en este momento, Señor, unánimes, en un mismo espíritu, con acción de gracias, Señor, reconociendo, Señor, que hemos pecado contra ti, que hemos, Padre del cielo, muchas veces permitido, Señor, que se nos vaya el gozo, Padre del cielo, ya sea por pruebas presentes, Señor, o por estar, Señor, metidos en esos cajones, Señor, de autocomiseración. Padre del cielo, te pedimos perdón por haberte ofendido, Señor, con la desconfianza y la duda, Señor, al estar en esa condición emocional desordenada. Te pedimos también, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a ser valientes y esforzados y a no caer, Señor, en las trampas del enemigo. Padre del cielo, sácanos, Señor, de todo pozo, de la desesperación, de todo lodo cenagoso, de la autocomiseración, de la depresión, de la tristeza profunda. Padre del cielo, de la insatisfacción, Señor, de pensar que estamos perdiéndonos, Señor, de disfrutar cosas en el mundo, Señor, que es totalmente lo contrario, Señor, tú nos apartas del mundo, Señor, para poder nosotros rescatar más bien a las personas que amamos que están todavía en el mundo. Ayúdanos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, a no ser adúlteros en el sentido espiritual, que nuestra alma no sea adúltera, Señor,
teniendo amor hacia el mundo y hacia lo mundano. Te pedimos perdón también, Señor, cuando hemos tomado decisiones, Señor, de ponerte en segundo lugar o en tercero o en último, Señor, o ni siquiera tomarte en cuenta. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que tú nos has dicho que hagamos una cosa para ti y hemos puesto excusas, Padre Santo. Te pedimos perdón porque la Biblia dice, Señor, que eso es falta de sabiduría. Y hoy te pedimos sabiduría a todos los que estamos aquí, Señor, escuchando este mensaje. Padre del cielo, llénanos, Señor, de tu presencia. Quita de nosotros toda ligadura de impiedad, Señor. Todo lo que nos hace ser inconstantes y fluctuantes, Señor, en nuestro ánimo, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Padre del cielo, ayúdanos a ser obedientes, Padre Santo, contigo. Ayúdanos, Señor, porque estamos en los tiempos finales, Señor, de la escritura, de esta historia bíblica, Señor, que tú, Señor, nos has revelado a través de la escritura y nos has puesto, Señor, el arrepentimiento en el corazón para poder nosotros recordar, Señor, que como creación tuya tenemos nosotros, Señor, la elección de ser hechos hijos de Dios a través del sometimiento a lo que tú dices, o también tenemos la otra elección que es terrible, Señor, que es, Señor, rechazar el mensaje. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayude a ser humildes, Señor, y a reconocer nuestras faltas, porque hasta el rey David escribió, Señor, en un salmo, que de los pecados ocultos y los errores ocultos líbranos, Señor, y que la soberbia no se enseñoreen de nosotros, Padre Santo. Quita de nosotros toda soberbia, todo orgullo, toda altivez, toda insensatez, Padre del cielo, porque sabemos, Padre Santo, que con solo que tú, Señor, decidas que uno de nosotros deje de vivir, Señor, caerá al piso. Que los planes, Señor, que no tienen que ver contigo, Señor, que salgan de nuestro corazón, porque esa no es la prioridad. La prioridad que seas tú siempre, Padre del cielo, y te damos las gracias por el privilegio de poder servirte, Padre Santo. Nuevamente te pedimos perdón, Padre del cielo, por toda emoción desordenada, todo pensamiento indebido, todo el tiempo, Señor, que hemos perdido, Señor, en cosas que a ti no te agradan, compartiendo con gente impía, Señor, que son burladores de la palabra. Ayúdanos más bien a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, y a predicarles en lugares, Señor, que no sean lugares de perdición. Padre Santo, quita de nosotros todo amor hacia lo mundano, Padre del cielo, y ubícanos, Padre Santo, como tú ubicaste a Elías, que le dijiste, Señor, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Ayúdanos, Padre Santo, a tener en mente, Señor, que el día de tu venida está cerca y como lo dijiste en uno de estos días, Señor, que eso tomará por sorpresa a la mayoría, Señor, de las personas que están desprevenidas, Padre del cielo. Así te damos las gracias, Señor, nuevamente por el privilegio de ser parte de un ministerio y ser parte, Padre del cielo, de un grupo, de un pequeño remanente que queremos agradarte, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en la obra, Señor, y a no tener doble ánimo en nada. Padre Santo, purifica nuestro corazón y ayúdanos, Padre del cielo, a tener la disciplina de oración, de ayunar, Padre Santo, porque el ayuno, Señor, es todo lo que estamos viendo y más. La analogía es como escarbar, Señor, fuentes de agua para tener, Señor, esa comunión con el Espíritu Santo y que los ríos de agua viva nunca se agoten ni se quiten en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a través del ayuno, a que toda ligadura de impiedad, toda atadura, Señor, toda herencia generacional de tristeza, depresión, de autocomiseración, de pactos generacionales, Señor, o espíritus que andan, Señor, familiares, buscando oportunidad para entrar a dañar nuestra vida, Señor, se alejen y no tengan cabida en nuestra vida. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en este momento, oramos para que todo eso se debilite, Señor, a través de la oración y el ayuno. En el nombre de Jesús, Padre amado. Así te lo estamos pidiendo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y le paso la palabra a Laura. Muchas gracias, Fabricio, y una palabra muy necesaria para todos, sinceramente. Le agradezco mucho y que sea de mucha bendición para todos. Bueno, vamos a concluir con una oración para finalizar. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que has permitido, Señor,
por esta tarde que has permitido que la comunicación, Señor, sea clara. Gracias, Señor, por la vida de Fabricio, Señor, por nuestro pastor que tú has colocado, Señor, de gran bendición para cada uno de nosotros, por este mensaje, Señor, que sé que de una u otra manera, Señor, es necesario para mi vida y para todos los demás. Llénanos, Señor, de ti. Danos la luz, Señor, en este camino para nosotros despertar y ser conscientes de que estamos contigo y que tú estás con nosotros. Que no temamos, Señor, que no temamos, que continuemos, Señor, confiando en ti, confiando en que tú nos pides que seamos valientes y que seamos esforzados en toda nuestra vida, Señor. Hoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido la bendición para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que estamos conectadas en esta reunión, para que tú bendigas esta tarde, esta noche, para que tú le traigas a todos nosotros una semana llena de esfuerzo, de valentía, que todo lo que se propongan en sus mentes, sus planes de buscarte a ti más seguido, de buscarte en oración en la madrugada, en la noche, de buscarte a ti en palabra, de buscarte a ti escudriñando tus escrituras, de buscarte en ayuno, de buscarte en adoración y en oración, Señor, que sea así, que cumplamos con lo que nos propongamos, que cumplamos, Señor, porque sabemos que ese esfuerzo valdrá la pena en algún momento, Señor. Te necesitamos para continuar, Señor, para seguir, para renovarnos, Señor, en ti. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu ayuda. Sabemos que tenemos la promesa de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo y no hay nada que pueda impedir, Señor. La única forma, Señor, y lo único que impide es nuestra mente, nuestras emociones negativas, Señor, que nos asustan y nos entorpecen el camino, Señor, pero tenemos que fijarnos únicamente en ti y continuar. Gracias por este mensaje que nos llena de renovación, nos llena de fe y nos llena de ánimos para continuar contigo, Señor. Bendice la vida de Fabricio, el ministerio Abba Padre, Señor, y que tú nos des la ayuda necesaria a cada uno de nosotros para hacer tu voluntad, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo, por cada una de todas las cosas, Padre Santo, que has permitido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una hermosa noche.